Hola a todos, yo soy Pablo y hoy día les traigo una reseña. La reseña que les traigo hoy día está ambientada por supuesto en el mayo sci-fi que estamos viviendo durante este mes, donde la idea es leer libros de ciencia ficción con algunas premisas que nos propuso Priscila de la biblioteca de Blue Rose. Igual les voy a dejar abajo la iniciativa en la cajita de la descripción. Y el libro del que les quiero hablar hoy día es uno que leí en marzo y que dije, pucha, podría haberla leído este mes, pero bueno, fue una gran lectura, así que por eso mismo vengo a hablarles de ella. Da lo mismo que lo haya leído fuera del mayo sci-fi, por así decirlo. Y se trata, por supuesto, de Crónicas Marcianas por Ray Bradbury. Este es prácticamente un clásico de ciencia ficción que se escribió entre los años 1940 y hartos hasta principios de 1950, ya que es un libro de relatos, es decir, los relatos fueron escritos en ese periodo de tiempo y compila cómo se imaginó Ray Bradbury que sería la colonización de Marte por parte de los humanos. Al ser el libro de relatos tiene, la verdad es que muchísimos relatos, algunos más largos, otros más cortos, y están ambientados desde 1999 hasta como el 2026, si no me equivoco. Y en lo que yo encuentro muy notable ya para empezar es que Ray Bradbury en su mente estimaba que en 50 años más íbamos a estar, quizás, tal vez, era probable, colonizando Marte. Es porque le puso fecha. Y como parte de todo esto, los primeros relatos narran, por supuesto, las primeras interacciones que tendrían los marcianos con los humanos, los primeros viajes que hubo de humanos a Marte y cómo resultaron, algunos no muy bien, y cómo los marcianos no podían concebir que hubiesen otros seres que llegaran desde afuera. Entonces pensaban que ellos estaban locos, los marcianos que veían a los humanos eran marcianos que se habían vuelto locos y no se los tomaban en serio. O sea, y a medida que vamos avanzando en los relatos, por supuesto, esto va avanzando hasta transformarse como en una colonia de personas de la Tierra en Marte. Los relatos son algunos más largos, otros más cortos, algunos son como, por así decirlo, relatos puente, porque nos van poniendo en contexto de cuánto ha avanzado, en qué situación estamos, dónde estamos parados y los tipos de personas que podrían viajar a Marte y también cómo van viviendo los marcianos también en su propio mundo, por así decirlo, en su propio planeta. También va tratando de proponernos ciertas tecnologías que podrían tener los marcianos en su planeta, cómo sería el medio ambiente, cómo se comunicarían, cómo serían sus casas, cómo serían sus relaciones interpersonales, por así decirlo. Entonces, incluso cómo serían sus nombres. Así que en realidad Ray Bradbury como que trató de armarse todo un concepto de cómo sería Marte. Y también lo que encuentro también muy curioso es que él nos propone cómo va afectando a Marte esta interacción, esta colonización de los seres humanos. Y entrando como más en lo específico, en ciertos temas que trata Ray Bradbury en este libro, algunos que me llamaron la atención, por supuesto, tienen que ver primero que nada con el hecho de que todas las personas que vemos aquí, los seres humanos que vemos aquí son gente de Estados Unidos que viaja a Marte. Y lo cual tiene bastante sentido porque en los años 40, 50, 60, en la época de la Guerra Fría en especial, estaba todo este tema de la carrera espacial, donde Estados Unidos y Rusia también estaban trabajando activamente para ser los primeros en llegar al espacio, en tener, no sé, naves en órbita y eventualmente llegar a la Luna. Entonces era algo en lo que estaban muy activos las personas en Estados Unidos y probablemente tenía mucha difusión y mucho para allá vamos a ser los primeros, vamos a lograr lo que sé yo. Entonces tiene mucho sentido también que él se imaginara que los primeros en llegar a Marte fueran los estadounidenses. Por otro lado, también tiene muchas cosas que son, siento yo, quizás también muy propias de su época, porque tiene cierta crítica social desde el punto de vista de las personas negras en Estados Unidos. Hay todo un relato que nos pone en la situación de que las personas negras, que en ese entonces tenían como cierta segregación racial y no tenían todos los mismos derechos que las personas blancas, se organizan para irse a Marte, hacen su propia nave espacial y deciden irse a Marte, y cómo las personas blancas, para las quienes trabajan las personas negras, van reaccionando a esto, como dicen, pero es que esto no puede ser, él tiene que trabajar para mí, ¿cómo es posible que se vaya a ir a Marte? Esto es imposible, y las reacciones que tienen las personas blancas, y cómo él también se imaginaba que en 1999, 2000, 2005, qué sé yo, eso iba a seguir siendo así. Y iba a seguir existiendo esta diferencia social entre personas blancas y personas negras. Lo encontré muy impresionante porque, claro, en esa época quizás era algo que se daba, que quizás él no estaba muy de acuerdo, pero que tampoco veía que fuera a cambiar. Así que eso es otra cosa que encontré muy notable. A lo largo de todo el libro vamos viendo cositas de esa onda, como crítica que hace, ya sea social, respecto al medio ambiente también, al trato que tenemos con las personas que consideramos distintas a nosotros. Y por lo mismo este tema de la colonización creo que tiene ciertas
cierta crítica social a la misma colonización, porque también nos muestra, por ejemplo, cómo afecta la presencia de los humanos en Marte a los marcianos desde el punto de vista de que somos especies distintas, vivimos en planetas distintos y probablemente tenemos cosas biológicas distintas que pueden afectar la salud, por ejemplo, de a quienes estamos colonizando, como lo que pasó probablemente cuando llegaron los europeos a América y nos trajeron enfermedades que acá no existían, animales que acá no habían, y generaron todo un descalabro, por así decirlo, un desbalance de cómo funcionaba la vida en América, y en este caso lo traslada a cómo funcionaba la vida en Marte y cómo les afecta la presencia de esta gente externa con sus propias bacterias, no sé, por ejemplo, o sus propios animales. Entonces, la verdad es que es un libro que uno se dice, ok, es fantasía o, perdón, ciencia ficción y nos pone en una situación que es como inimaginable quizás, o que quizás podría pasar en muchos años más, que ni siquiera sabemos si hay vida en Marte o no hay vida en Marte o qué tipo de vida hay en Marte, y que uno puede decir ya es para divertirse, pero está muy lleno de esta crítica, de este levantar ciertos temas que son relevantes. Otro tema relevante que vi dentro de este libro tiene que ver con cómo nosotros afectamos a nuestro entorno, así como a los animales, cómo tratamos a los animales, o cómo de repente los vemos de una forma más utilitaria que de una forma más humana, no sé, como más persona. En ese mismo contexto hay un relato que yo encontré muy impresionante, o dos de ellos quizás, donde vemos cómo el ser humano al llegar a un lugar en realidad se centra en sí mismo y no piensa en cómo afecta a otros seres vivos, a los seres que incluso lo acompañan siempre, como las mascotas. Incluso toca el tema de cómo vemos a las mascotas y que de repente las tratamos más de forma más utilitaria que de forma más humana, por así decirlo, o más amigable. Entonces nos podemos incluso llegar a olvidar de ellas. Había una historia muy muy triste relacionada con una mascota, creo que es una de las últimas, y que de verdad yo como que la encontré súper triste. Yo no soy una persona como que diga, ya, si esto es terrible no lo voy a leer, como que en general yo leo, lo disfruto, lo pienso, lo paso bien, lo paso mal, pero no me niego a leer cosas tristes. Pero creo que sí hay ciertos relatos, o sea, hay un relato que creo que a las personas que son más sensibles con las mascotas le puede dar mucha pena. Hay también cierta forma que nos muestra como dentro de la misma sociedad, dentro de los mismos humanos que llegan a Marte a conocerlo y eventualmente colonizarlo, como hay algunos de ellos que no están de acuerdo con la forma en la que se hacen las cosas. Esto de llegar, llego a un nuevo territorio y no me fijo cómo estaba él antes y simplemente me lo tomo, lo empiezo a alterar, no sé, tiro mi basura al río y ese tipo de cosas, y como hay cierta gente que esas cosas no están de acuerdo con ellas y reaccionan de manera violenta incluso ante estas situaciones que ya no saben qué hacer porque están en contra de lo que está sucediendo y explotan, por así decirlo. También nos muestra eso, como hay ciertos disidentes a todo esto. Entonces creo que es un libro muy entretenido, muy curioso, muy original, quizás incluso y en especial para su época, pero que está lleno de cositas que te dejan pensando, y por eso creo que es un libro muy bueno. Yo en su momento le puse 4 de 5 estrellas, pero creo que en realidad se merece 5 de 5 porque es un libro que ha pasado el tiempo, ya han pasado unos 2 meses desde que lo leí, y que me sigue de repente volviendo a la cabeza ciertos pasajes, y que creo que fue muy muy fácil de leer, además muy ágil de leer, y que a la misma vez te hacía pensar un poco más. Entonces la verdad es que es un libro que recomiendo muchísimo. Otro de las cosas que a mí me llamó mucho la atención era cómo concebía a Marte, más allá de desde el punto de vista de la exploración que era en un principio, sino que también como nuestra segunda casa, como desde el punto de vista que en la Tierra muy probablemente nosotros nos la terminemos destruyendo, que ya estamos en ese proceso hace muchísimos años de todas maneras. O sea, esto fue escrito en 1940 y ya veía cómo nos estábamos echando la Tierra, y cómo Marte llega a ser nuestra segunda opción, por así decirlo, y cómo la gente también va encontrando nuevas oportunidades. En un momento habla, y esto ya es spoiler, así que ustedes deciden si escucharme o no, habla de cómo los seres humanos eventualmente deciden volver a la Tierra. O sea, están ya en una sociedad instalados en Marte, y la gente ya vive ahí, se desenvuelve ahí, pero en la Tierra no empieza a ocurrir cosas. Entonces la gente decide volver a la Tierra para participar de, no sé, una guerra, una cosa así, como tratar de ayudar
a su tierra original y donde queda el resto de su familia. Y la gente decide dejar Marte. Entonces cuando se van de Marte, lo dejan botado, dejan todo botado. O sea, dejan las casas cerradas, no sé, las cocinas prendidas, no tengo idea, dejan a sus animales. Y hay cierta gente que decide no irse y que decide vivir solito, por así decirlo, solo, pero solo en Marte, cuando ya no queda ni una persona más con la que convivir. Y de a poquito se va como todo transformándose en ruinas, quizás en cómo las casas ya no tienen esa mantención, esa forma de funcionar, y cómo queda todo abandonado y cómo el humano deja todo botado por volver a lo que era suyo, a lo que como que de verdad siente que es su casa. Creo que también es algo que él quería mostrarnos. Y eventualmente, después de que queda la embarrada de la Tierra, otras personas deciden ya huir de ella y volver a Marte y volver a empezar. Eso es como ya el gran cierre, y como de a poquito como que siempre estamos buscando volver a empezar y buscar nuevas oportunidades y nuevas formas de arreglárnoslas para sobrevivir, porque así funciona el humano siempre se está arreglándolas para sobrevivir. Y en general, como dijeron en Jurassic Park, la vida encuentra el camino, el humano también funciona así, muy probablemente. Entonces creo que Ray Bradbury hizo un ciclo completo al hacer este libro. O sea, partimos de conocer, echárnoslo, volver a nuestra casa y después volver a empezar. Hizo un ciclo completo con toda la historia y con todos estos relatos que iban conectándose entre sí, y que encontré pero espectacular. De verdad creo que Ray Bradbury hizo como unos relatos redondos. O sea, si bien los escribió a lo largo de varios años, todos tenían un orden lógico, por así decirlo, y una forma de estar interconectados que creo que está muy bien logrado. Así que nada, voy a ir a cambiar mi calificación de Goodreads a este libro y la voy a pasar a 5 estrellas. Eso voy a hacer. Y cuéntenme, ¿ustedes leyeron este libro? Yo sé que es un libro súper popular, ya prácticamente un clásico de la ciencia ficción. Así que cuéntenme si lo han leído, si no lo han leído, si tienen ganas de leerlo. Espero que les haya gustado el video, esta video reseña, esta breve opinión que encuentro yo que hice respecto a este libro, pero que quería hablarles más de él. Y nada, si les gustó el video, no se olviden como siempre de dejar me gusta, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.